Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Un día muy especial después de lo ocurrido ayer con esa marcha multitudinaria que convocaron los fiscales, pero también el pueblo espontáneamente se lanzó. Y hoy tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros en Corrientes de Pensamiento un gran argentino, un diplomático que se ha destacado permanentemente toda su trayectoria, que ha representado a nuestro país en Naciones Unidas, ha sido embajador en Naciones Unidas, ha sido vicecanciller de la República, ha sido 2 veces más subsecretario de Relaciones Exteriores. No digo más porque se nos iría el programa hablando de la trayectoria de este gran argentino que es el embajador Fernando Petrella. Querido embajador, le agradezco enormemente su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Gracias por invitarme y le agradezco mucho las palabras de presentación que claramente reflejan simplemente una carrera burocrática, lo más intensamente vivida, eso sí. No, yo dije nada más que la verdad y lo que yo, mi percepción y lo que vi, lo que usted hizo en toda su trayectoria. Muchas y lo que gracias. sigue haciendo, por cierto. Muchas gracias. Querido embajador, ¿qué le parece? Dejo a su criterio si comenzamos un poco con lo de ayer, ¿no? Mire, yo lo primero que haría es compartir con usted una expresión de muchos sentimientos hacia la doctora, profundo sentimiento. La doctora Salgado, y a sus hijas y a la señora de Garfunkel por el inexplicable, inconcebible muerte del fiscal Nisman, ¿no? Yo creo que eso podemos coincidir todos los argentinos, me parece unánimemente, de que esa ha sido una muerte inexplicable que tendrá que ser aclarada, como usted me señalaba antes de empezar este programa. Mire, yo le digo que al día siguiente de la muerte del señor fiscal, estuvimos acá en este programa con el doctor Gregorio Badeni, que usted sabe, una gran autoridad, un gran constitucionalista, sí, un gran argentino, y con el doctor Daniel Montamac, que también es doctor en Derecho en Ciencias Económicas. Yo al final decía que esta muerte ha sido una bisagra un poco de lo que va a pasar, y creo que la manifestación de ayer ha demostrado que las redes sociales, que la gente está preocupada por lo que ocurre, sobre todo por el debilitamiento de las instituciones, por la vigencia del sistema republicano de gobierno. Yo dije 2 cosas y después lo dejo a usted que se explaye con tranquilidad. Que era gravísima la situación y que esto había que aclarar como fuere, que había que dejarla a la justicia que actúe con libertad, sin interferencias, sin querer obtener réditos políticos de todo esto. Querido embajador, usted tiene la suficiente envergadura y capacidad para desarrollar esto, así que yo lo dejo que usted se explaye con tranquilidad. Muchísimas gracias. Mire, coincido plenamente con este enfoque que usted ha dado. A mí me da la impresión de que la inquietud nacional e internacional por este episodio viene por 2 cosas. Primero, porque acá se trata de un crimen internacional. Todo acto de terrorismo es un crimen internacional que no prescribe y que no debe quedar impune. Este es un crimen que fue cometido en el contexto de la guerra de Medio Oriente. Exacto. Y en segundo lugar, la muerte muy sospechosa del fiscal cuando estaba presentando aparentemente evidencias de que había un ejercicio prolongado de encubrimiento por parte de personeros del gobierno argentino que eventualmente llegaban hasta las más altas figuras de la República Argentina. Por estas 2 razones es que el tema es gravísimo. Ahora, es muy importante lo que la doctora Arroyo Salgado manifestó más de una vez, proponiendo que vengan veedores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso ya había sido pedido en su momento por el juez Galeano. Mire usted de lo que yo le hablo. Cuando se integró la comisión. A principios de la investigación. ¿Usted sabe cuando lo de la AMIA, dice usted? Exactamente. Yo integré esa comisión. Porque está claro que un episodio de este tipo, de esta envergadura global del terrorismo, supera en principio las capacidades que tiene la Argentina para llegar a fondo. No obstante, yo creo que se llegó
bastante a fondo. Se sabe quiénes fueron, se sabe quiénes lo instigaron y eventualmente quiénes lo financiaron y quiénes lo organizaron. Ahora, se habla de impunidad y yo entiendo el disgusto de la gente, pero entendamos también que la Argentina no tiene ni la capacidad de Estados Unidos, ni la capacidad de Israel, ni la capacidad de los franceses, ni de los belgas, ni de los dinamarqueses, para actuar de hecho sobre personas que supuestamente habían cometido atentados en ese país. Por eso es que muchas veces la Argentina intentó vías de negociación que a veces fueron mal interpretadas por la opinión pública. De todas maneras, para cerrar esta primera reflexión, yo quiero decirle que acá se trata de un crimen internacional de terrorismo y toda la comunidad internacional está interesada en que se resuelva y la Argentina no debería molestarse si otros países pretenden ayudarnos o mirar lo que sucede o monitorizar la investigación, porque no tenemos por qué desconfiar de la investigación que haga la justicia argentina. Toda reacción nuestra, ya sea del gobierno o de sectores de la opinión pública, que tiendan a rechazar la preocupación que se produce por estos episodios más allá de las fronteras, casi yo le diría es autoincriminatoria, porque este es un crimen internacional que es pasible de la jurisdicción internacional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Consejo de Seguridad, y de hecho, la Argentina, a 10 días del atentado de la AMIA, llevó el tema al Consejo de Seguridad, que lo analizó dentro del contexto de la guerra de Medio Oriente, condenó el atentado, pero desgraciadamente no hizo lugar a muchas de las peticiones que el canciller Di Tella hizo en su momento en el seno del Consejo. Yo recuerdo, y usted sabe, embajador, que la opinión pública prácticamente en un 70%, según las mediciones que hay, cree que esto no se va a aclarar y esto sería tremendamente perjudicial para el país, para la gente. Y usted, que es un diplomático que se ha destacado permanentemente, creo que tenemos que convenir que nuestra política exterior en los últimos tiempos prácticamente dejamos de participar conjuntamente a los países desarrollados y estamos con Venezuela, con esto, lo otro, que yo creo que no es lo más conveniente. Y lo otro que creo que tiene una enorme importancia, y yo le doy, dentro de lo mal que vienen las cosas, que la sociedad, a la cual yo a veces le reclamo protagonismo desde este programa, ayer ha demostrado un enorme protagonismo y ha salido a pedir que se aclaren las cosas, que la justicia resplandezca y que se la deje actuar con total independencia. Porque el sistema republicano está un poco golpeado últimamente porque hay intromisión de los otros poderes del Estado y le hace mucho mal al país. La última vez, con esto termino mi reflexión también y mi opinión, estuvo en el programa el doctor el doctor Romero, el historiador. Sí, sí, sí. Y ahí hablábamos de que indudablemente las instituciones están devaluadas y llegamos a la conclusión de que si acá aplicáramos estrictamente el artículo primero nomás de la Constitución, donde habla del sistema representativo republicano y federal de gobierno, muy distintas serían las cosas. Claro, yo lo que veo, siguiendo un poco el hilo de lo que usted tan adecuadamente señala, que hay, no diría un retroceso de la democracia, pero se ha generado, sobre todo en algunos países de América Latina, en particular de América del Sur, algunos criterios que no tienen tanto que ver con la democracia republicana tal como consta en nuestra Constitución Nacional. Entonces tenemos países, por ejemplo, que promueven el reeleccionismo permanente. Indefinido. Indefinido. Tenemos países que les molesta la relatoría de libertad de expresión de la OEA. Exacto. Consecuentemente se marginan de la OEA, se desacoplan del sistema internacional. Y esos países tienen una forma de pensar que ha permeado también en la Argentina, digámoslo con toda claridad. Hay sectores de la Argentina que coinciden con esta visión de que la libertad de expresión, que la democracia tiene que ser administrada por el Estado, en fin, que no creen en la libertad de poderes, que no creen en las distintas limitaciones y la independencia de los poderes. Exacto. Esto
es malo. Ahora bien, hay sin embargo un elemento que yo le ruego que usted lo tenga en cuenta, que es el elemento de la esperanza. Cuando uno habla con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, este señor le dice y le muestra las estadísticas que el 90% o más de los refugiados de los países árabes, de los refugiados del centro de África, de los refugiados en general, pide ser relocalizado, por favor, en países de instituciones occidentales y liberales, llámese Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Alguno que otro también pide venir a la Argentina, a Brasil, a Chile y algunos a Uruguay. ¿Y esto qué quiere decir? Que la sociedad internacional no tiene la menor duda que prefiere vivir, a pesar de los problemas y las privaciones y el desempleo, en los países de democracia occidental, que con todo respeto lo digo, en los países de democracias emergentes. Efectivamente. Y ahora que dijo usted, embajador, eso, acordémonos que nosotros teníamos la política con los países occidentales, ¿no? Después apareció el grupo de los 20, usted sabe mucho mejor que yo este tema, y creo que nos hemos desviado un poco de nuestra trayectoria, de nuestra historia, de nuestra tradición inclusive, ¿no? Claro, lo que no pasa, le ha traído beneficios al país. Bueno, lo que pasa, doctor, yo creo que el default tuvo un efecto tremendo. Un efecto tremendo en la sociedad y sobre todo en la dirigencia. Exacto. Había que buscar responsables, como de costumbre, los responsables nunca somos nosotros, sí. Los responsables vienen de afuera, y eso generó una tendencia al aislamiento respecto de Occidente, a quien juzgábamos como parte responsable de lo que nos había sucedido, llevando a una política exterior de otro tipo. Y cuando usted muy bien se refiere a los nuevos parámetros de política exterior que hay, ese acercamiento a China, acercamiento a Rusia, acercamiento a Venezuela, esta simpatía permanente con el régimen cubano, etcétera, etcétera, eso es lo que se ha visto ahora y que yo creo que es bastante negativo. Y lo digo básicamente por tres razones. Los países se asocian por razones estratégicas que tienen que ver con su ubicación geográfica. Claro. Se asocian en segundo lugar por afinidades culturales y políticas, es decir, el sistema constitucional, el sistema judicial. Efectivamente. Y se asocian por coyunturas comerciales. Los dos primeros factores, el factor estratégico y el factor político, son estáticos. Usted no los puede cambiar, solo los puede cambiar a un enorme costo de su sociedad. Así es. El factor comercial es coyuntural, usted puede cambiarlo. De hecho, hoy el socio casi principal que tiene la Argentina es China, cuando hace 20 años ni se soñaba con eso. 1.400 millones de habitantes. Claro, a pesar de que la Cancillería argentina tuvo siempre una política de acercamiento a China que empieza con el gobierno de Lanusse, cuando la Argentina establece relaciones diplomáticas, el segundo país en América Latina de establecer relaciones diplomáticas con China y abrir una embajada en Beijing. Y luego, cuando se resolvieron los 24 problemas de límite con Chile, se hizo en parte para poder salir al Pacífico a través de Antofagasta, los pasos de Sico y Jama en Salta y en Jujuy, para traer al Mercosur hacia el Pacífico a través del territorio argentino, para llegar a China. Y el Mercosur se ha deteriorado. Yo me acuerdo, yo participé en la firma junto con el gobernador de Misiones y el gobernador de Corrientes, cuando el doctor Alfonsín con el presidente Sanmey firmaron en Foz de Iguazú. Claro, hay que recordar que el Mercosur no solo es una asociación comercial. Si así fuera, realmente estaríamos en crisis porque ambos países, tanto Brasil como Argentina, practican un neoproteccionismo en este momento, producto de sus respectivas crisis. Claro. Los que están funcionando realmente bien son Uruguay y Paraguay. Y nosotros serio, no hemos advertido todavía que el Paraguay de hoy no es el Paraguay de 1992-93, cuando se firmó el Mercosur. Ni el Uruguay de hoy. Y todo eso nos están llevando una ventaja enorme. Es decir, Paraguay es un país que podría estar muchísimo más cerca de la Argentina si la Argentina tuviese una política mucho más abierta a Paraguay, porque al fin de cuentas somos el acceso al océano a través de nuestros ríos. Y lo que está haciendo el Pacífico, embajador, es un ejemplo también. Bueno, sin duda.
Chile, Colombia, Costa Rica ahora, México. Sin duda, sin duda. Bueno, estamos acercándonos aparentemente la invitación de la presidenta Bachelet al Mercosur, para que el Mercosur se acerque al Pacífico. Para que haya una integración, ¿no? Es probable que eso se... Pero insisto yo que la Argentina tiene que salir de esta crisis con este gobierno, con el que venga. Brasil está cambiando dramáticamente su política exterior, se está acercando rápidamente y sin tapujos a Occidente. Sí. En este momento el ministro de Economía está en Washington, la presidenta va a ir a Washington, se van a olvidar de los pequeños problemas que había habido con el tema del espionaje. Sí, claro. Y está dando un giro muy rápido. Y es probable que el gobierno argentino, dentro de este fin de ciclo internacional, no quiero hablar de lo interno, internacional, tenga que tener con el próximo gobierno una política parecida. Querido embajador, usted que fue vicecanciller, embajador de Naciones Unidas, lo que pasa es que no le damos aparentemente, y es de enorme trascendencia, tener una política exterior coherente y seria. Yo creo que nosotros tenemos diplomáticos de gran envergadura, pero creo que para eso está el Instituto de Servicio Exterior. Efectivamente. Obra de don Carlos Manuel Muñiz. De ustedes que salen de allí, tienen el derecho de ocupar las funciones más altas en el plano internacional. Y Argentina integrarse al mundo globalizado y competitivo y no irse del mundo globalizado y competitivo. Y fíjese usted la política de Brasil. Ellos no tienen embajadores de ninguna manera que no fueran de carrera. Yo no digo que 4 o 5 a lo mejor puedan ser embajadores políticos designados por el presidente, pero creo que esto le hace un daño enorme a nuestra política exterior y aparecemos como allá aislados y la palabra confianza para la inversión exterior, extranjera, etcétera, nos está haciendo mucha falta. Bueno, todo tiene que ver. Yo creo que la Argentina va a salir de esta crisis. Dios quiera y con este que gobierno el hombro todos. O con el próximo. Yo creo que las capacidades argentinas siguen siendo inmensas. Piense usted que somos el 8º país en superficie en el mundo, que el límite externo de la plataforma continental tiene 2 territorios marítimos donde tenemos jurisdicción exclusiva sobre los recursos y sobre la investigación científica. Piense usted que somos los principales productores de biocombustibles del mundo, exacto, un gran productor de alimentos que hoy es hasta un bien estratégico, que tenemos la capacidad satelital al estado del arte en América Latina y la capacidad nuclear histórica, la más desarrollada, de América Latina. Es decir, la Argentina está ahí sobre 193 países de Naciones Unidas. Por mal que la querramos ubicar, estamos entre el número 20 y 25. Si hiciésemos las cosas mejor, siempre se puede. Y alguna vez fuimos la 7ª o 8ª economía del mundo. Pero había muchos menos países. Pero tuvimos un canciller que fue premio Nobel, don Carlos Saavedra Lamas. Bueno, era otro mundo, era otra Argentina. Otro mundo, yo estoy de acuerdo. Aún así... Pero nuestros diplomáticos son de suma... Sin duda, los hay. Experiencia. Sin duda, los hay extraordinarios. Mire, embajador, y lo otro que creo que hace falta para llegar a esto que usted está planteando y yo comparto totalmente es que nos dejemos de ser amigos y enemigos. Que tengamos un poco más de aceptar el debate, el pluralismo, el diálogo, etc. Yo el otro día leía un artículo de un americano, usted vio que usted sabe mucho más que yo esto, los presidentes americanos, los candidatos siempre debaten profundamente los temas. A veces ganan las elecciones, gana la elección el que anduvo mejor en los debates, bueno, la misma presidenta de Brasil gana la elección en 12 debates, después de 12 debates con su contrincante. Sí. Y acá nos negamos a eso, aprobamos los presupuestos a libro cerrado, aprobamos la reforma de los códigos a libro cerrado, y tenemos que estudiar los temas. Y a veces somos también, pues yo me considero oposición, pero los de la oposición y los del oficialismo. Creo que tenemos que, lo de ayer, que yo rescato fundamentalmente, parece que recuperamos el honor, el espíritu, defender la libertad, defender las instituciones, fortalecerlas, es decir, y el orgullo de ser argentinos. Mire, me alegro mucho que usted vincule estas falencias de nuestro sistema organizativo
interno con lo de ayer, porque lo de ayer claramente lo rescata. Y fíjese usted detalles, acompañó todo el mundo, acompañó la Avenida de Mayo. Exacto. Los negocios no se cerraban. Nosotros nos refugiamos en el café La Alameda, lo comento, Sí. y nadie nos pidió que consumiésemos nada en un momento en que la lluvia arreciaba. Había una alegría y un acompañamiento de todo el mundo. Y las calles paralelas también estaban llenas de gente. Sí, sí, sí. Y la foto de los paraguas yo creo que ayuda a la presentación del episodio mucho más que si no hubiese llovido. Para aquellos que se alegraron de la lluvia, algunos que tuitearon cosas muy obscenas por el tema de la lluvia, la verdad que yo creo que la foto de los paraguas va a ser una foto que va a quedar impregnada no solo en la historia argentina, sino en la historia de América. Además, con los medios como estamos ahora en la época de la modernidad, de la ciencia, es decir, del mundo globalizado, esto ayer en un minuto llegó a todo el mundo. Exactamente. Es decir, que hoy nos están viendo con otro espíritu. Es un mensaje de esperanza De lo que pasó esperanza. ayer. Y tiene razón, es una bisagra. Usted lo ha calificado Yo muy dije bien. una bisagra y lo sigo sosteniendo. Y mire, embajador, además de todo eso, creo que esto va a permitir que la misma oposición, que a veces está dividida, porque por una foto más o una foto menos, entienda que tenemos que dialogar y tenemos que tratar de llegar a puntos de coincidencia. Y lo otro que creo que es de trascendental importancia es que la sociedad se lanzó, gente de todos los sectores, sin miramientos políticos o sin sectores políticos. Y lo que sí le pido a la sociedad es que continúe con esto, que haya continuidad, que no sean 2 o 3 días y después dejemos de participar y de ser protagonistas. Porque la sociedad tiene, yo lo digo todos los programas, tiene la obligación de pedirle a sus mandatarios que rindan cuenta de las acciones que desarrollan. Coincido plenamente con usted y creo que este va a ser un año en ese sentido, donde lo que usted aspira como político de raza que es y que ha sido, va a haber un dinamismo por la cuestión electoral que va a mantener a la sociedad bastante vivaracha y despierta. Exacto. Y yo lo que espero que lo haga en la buena línea y que sepa votar y que sepa distribuir de modo tal que tengamos que tener gobiernos de consenso y que el mensaje de Nisman, nadie va a llegar solo, querido exactamente, embajador, ¿eh? Acá tenemos que entendernos, tenemos que coincidir, porque de lo contrario ningún sector no puede, ni soñando, llegar solo el 2015. Exactamente, por los nuevos desafíos y que el mensaje de Nisman sea ese mensaje de unidad que se evidenció ayer. De unidad, de entendimiento, de proyecto de país, de políticas públicas, exacto, de proyectarnos al mundo, como usted decía, a un mundo globalizado y competitivo. Esto creo que es de enorme importancia. Yo pienso que yo tengo esperanza y tengo confianza y tengo optimismo. Lógicamente que nadie tiene que mantenerse al margen ni estar retraído, descansando y no preocupándose por lo que pasa. Pues tenemos que reconocer que la situación es difícil. Sí, sí, por supuesto. Yo no creo que sea fácil, pero tampoco el diálogo, pero creo que hasta el mismo oficialismo tendría que cambiar el rumbo y decir, bueno, tenemos que dialogar entre todos. Somos argentinos, tenemos que pensar somos exageradamente individualistas los argentinos, pero pensemos en el prójimo, pensemos en los seres humanos, pensemos en los 40 y tantos millones de argentinos que estamos acá. Coincido plenamente. Esto creo que es lo que nos hace falta, esto creo que es el compromiso que tenemos que asumir y sobre todo estudiar los temas. No podemos seguir improvisando, no podemos decir, no, va a venir solo. Acá, si no se trabaja, si no se estudia, si no se procura debatir los temas y poner puntos de coincidencia, la cosa no va a andar mejor. Entonces, vemos que el camino que estamos transitando no es el mejor, entonces pongámonos de acuerdo entre todos en comenzar a transitar un camino mejor. Coincido plenamente con usted. Embajador, y con respecto al tema, le diría yo, de esta cuestión, ¿usted tiene fe en que esto se va a esclarecer? Mire, yo lo que tengo el convencimiento que este es
un coletazo de un crimen internacional que la comunidad global está interesada en que se resuelva. Y tiene que haber medios técnicos para que haya una solución y que esa solución sea aceptable y creíble. Yo le agradezco enormemente su presencia, querido embajador. Magnífica sus expresiones, coincido con usted totalmente. Yo no quiero que nadie se sienta molesto porque uno discrepe. Yo siempre digo que la obsecuencia, a esta altura de mi vida me doy cuenta, la obsecuencia perjudica y que la discrepancia enriquece. Entonces pongámonos en la tarea de decir que esta ha sido una bisagra, que la sociedad siga saliendo por las redes sociales o como fuere y manifestando su postura, exigiéndole a sus mandatarios que haya una auténtica rendición de cuenta de los actos que realizan. Puede ser los políticos, yo reconozco esto, yo no me considero solamente político, yo creo también que soy argentino primero que todo, que soy un simple ciudadano. Creo que tenemos la obligación de que entre todos busquemos lo mejor para nuestra gente. Correcto, coincido plenamente y muchas gracias por pensar así. Y termino esto porque creo que se nos ha ido el tiempo, que, como dijimos, ha sido una bisagra. Lancémonos hacia el porvenir con la esperanza que usted manifestaba y, como dijo una vez el Santo Padre, no nos dejemos robar la esperanza. Muchas gracias. Embajador, ha sido un placer, un honor, y no voy a hacer conclusiones hoy porque sus manifestaciones han sido magníficas y no hace falta ninguna conclusión al respecto. Muchas gracias por invitarme, el honor ha sido mío. Muy amable. Gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le hagas pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, Sí. la valija, sí. Marcos, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero es que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con Quiero pagué, y en 12 cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y el tipo Muchacho. se sigue quejando. ¡Saque la grandota! Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar.